Buenas noches, queridos hermanos. Es un placer estar de vuelta en este segmento de reflexiones cortas. Eh, Simplemente hoy soy el encargado de transmitirle lo que Dios primeramente habló a mi vida, y hoy soy el responsable de dejarles hoy una pequeña reflexión que a mí me hizo mucho bien y la tengo que seguir poniendo en práctica, pero a raíz de semanas de pruebas, de semanas en la cual uno eh, le cuesta entender varias cosas. Uno en estas oportunidades saca lo mejor para aprender y saca lo mejor para poder uno seguir mejorando en su vida íntima con el Señor. Por eso en la semana yo leía en Salmos 94, 19: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Y qué importante cuando estamos en un momento de prueba, en un momento de dificultad, en un momento de por qué no, de felicidad, o cuando todo nos va bien, que el Señor nos consuele, o por lo menos escuchar la voz de Dios. Yo te hablo en el sentido personal, con estas semanas de prueba en la cual familiarmente pasamos por pruebas de enfermedad, y qué difícil es en la multitud de pensamientos de uno mismo, cuando uno tiene un pensamiento pesimista o poco alentador, piensa siempre lo peor, o se adelanta a lo que va a pasar y intenta buscar respuestas para uno mismo, para complacerse o para hacerse una idea de lo que va a pasar, y eso es lo que no tenemos que hacer. Cuando en realidad acá el salmista nos quiere decir que en las multitudes de nuestros pensamientos, las consolaciones de Dios son los que alegraban nuestra alma. Qué importante, ¿no? Es escuchar la voz de Dios cuando estamos pasando por alguna prueba, alguna circunstancia difícil, o qué difícil es escuchar la voz cuando todo nos va bien, cuando nuestros bolsillos están llenos, cuando tenemos una casa, cuando tenemos un auto y todo nos va bien. Y qué difícil es escuchar la voz de Dios porque nos complacemos con todas esas riquezas, y cuando todo nos va mal es lo mismo. Todo nos parece todo mal, pensamos dónde está Dios, o que por qué nos pasa esto a nosotros, y muchas veces en las multitudes de nuestros pensamientos no escuchamos la voz de Dios. Automáticamente me trasladé al Nuevo Testamento, más exacto serían Marcos capítulo 5 versículo 21, y el título es La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Es largo, yo simplemente te voy a dar dos ejemplos que primeramente lo tiene Jairo cuando va a buscar a los pies de Jesús su consolación, porque él va a pedir la salvación de su hija que estaba prácticamente casi muerta. Y aquí es cuando en esta ocasión Jairo debe ir a buscar a otras personas. Fue y se postró ante los pies de Jesús y fue a buscar su salvación. O sea que él ya tenía algo algo adentro de él que le decía que Jesús tenía el poder de salvar a su hija o de curarla. Y esa certeza que hoy en día capaz que envidiamos de ante una situación dramática o difícil, uno acá nos da el ejemplo Jairo de que se postró ante los pies de Jesús y le pidió sanidad sobre su hija. Después el otro ejemplo es de la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasaba Jesús, se iba para la casa de Jairo,
a hacer el milagro de la hija primero. Y le seguía mucha gente, mucha multitud. Ustedes ya saben de qué le estoy hablando. Pero para hacer más o menos una intro, dice que la mujer pagó fortuna en médicos, en medicinas, seguramente en magias negras, en otras raíces, en otras cosas, habrá pagado fortuna, y lo último que le quedaba era tocar el manto de Jesús. Le tocó y ella pensaba, y ella creía seguramente dentro de sí, que si tocaba el manto de Jesús, ella iba a ser curada. Por eso te estoy hablando del Salmo 94, versículo 19, la multitud de sus pensamientos, de mis pensamientos, tus consolaciones alegraban mi alma. Y yo me pongo a pensar en esta mujer que se gastó toda la plata en médicos, en medicinas, en otras cosas, y el último recurso que le quedó es ir a los pies de Jesús. ¿Y cuántos pensamientos? Pues si los médicos le decían no, vos no te vas a curar más, o la medicina le decía lo mismo, o seguramente los vecinos, familiares, para vos no hay cura. Ella siguió, y ella dentro de sí misma creía que la cura estaba solamente tocándole el manto a Jesús. Y ahí es cuando Jesús le dice que ha salido poder de su manto, haya salido poder dentro de sí de él. Y qué importante es que el Señor derrame su poder sobre nosotros. En este caso, de sanidad, porque la mujer estaba enferma, sufría de flujo de sangre. Pero qué lindo es que tengamos esa conexión con Dios, en pensar de que cuando el panorama está feo o está complicado para los ojos terrenales, nosotros podemos ver con ojos celestiales y tener esa fe que tuvo esta mujer que sufría flujo de sangre durante varios años. Pero el segundo ejemplo de que el Señor nos consuela y de escuchar la voz de Dios la tiene Jairo, porque termina este milagro de que la mujer es curada. Vienen de la principal de la casa de Jairo y le dicen: ¿por qué seguís molestando al maestro? Le dicen: tu hija ya ha muerto. Y yo me imagino la situación de Jairo. Se fue hasta donde llegó Jesús en la barca, y yo me imagino la situación, porque dijo: hice tanto esfuerzo en irme hasta allá, vengo para acá, y encima ahora en el medio Jesús hace un milagro, se retrasa, y encima ahora me dicen que mi hija ha muerto. Y Jairo, en la Biblia no dice en ningún momento, si quieren ustedes después léanlo, en ningún momento dice que Jairo reprochó a Jesús o algo, sino que automáticamente Jesús le habla a Jairo. Mirá, le dice el versículo 35: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestás al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y aquí es cuando Jairo pone en práctica lo que dice el Salmo 94, versículo 19. Porque en la multitud de sus pensamientos, seguro Jairo se le habrá cruzado todo lo que te dije recién, de que por qué Jesús se retrasó, de que por qué curamos a primera vez a esa mujer, de que si yo tenía la prioridad, ¿por qué no fuimos primero a mi casa y después la curamos después a esta señora? Jairo no sé si pensó eso, o sí seguramente, pero acá la Biblia no lo aclara, pero sí Jesús automáticamente va y lo busca a Jairo y le dice: no temas, cree solamente. Y qué importante que es, como decíamos hace un ratito, en cualquier dificultad, en cualquier tormenta que uno esté pasando en su vida personal o en su vida privada, es escuchar la voz de Dios.
Y en ese ratito en el que uno se pone a orar, se arrodilla y pide escuchar la voz de Dios, la respuesta de Dios es: no temas, cree solamente. Llegan a la casa Jairo, llegan a la casa Jesús y 3 discípulos más que lo acompañaban. Y lo mismo, en la casa todos llorando, todos alborotados. Y Jesús, fíjate lo que dice Jesús, y se vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. A los ojos terrenales siempre vemos todo mal, siempre vemos todo triste, y se nos hace complicado en ese momento confiar y esperar en Dios. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme. Y seguía el Señor dando esas palabras de aliento, seguía el Señor fortaleciendo seguramente a Jairo, seguía el Señor dando esas palabras en la cual uno en esos momentos de angustia necesita escuchar. Es necesario que en momentos malos o en momentos buenos, en todo momento, para ser más exacto, nos arrodillemos y tratemos de escuchar la única voz del Todopoderoso. Es la que penetra nuestro más profundo de nuestras almas y la consuela. Por eso te digo a vos, si hoy estás pasando por algún problema, si hoy estás pasando por algo malo, por alguna enfermedad, por pérdida de trabajo, porque hoy no tenés para comer, porque tu pecado te atormenta, tu pasado te atormenta, no podés salir de las drogas, no podés dejar a otra mujer o a otro hombre, yo te digo que escuche la voz de Dios. Esa misma voz que a mí y que a Jairo y que a la mujer le dijo: tu fe te ha salvado, y a Jairo le dice: no temas, cree solamente. A vos hoy, esta noche te dice lo mismo que le dice a la mamá, a Jairo, que le dice: no temas, cree solamente. Yo a vos hoy te invito a que creas, hoy te invito a que escuches la única voz en la cual tu alma puede estar consolada, en la cual tu corazón puede ser sanado y limpiado, y en la cual tu mente hoy puede ser renovada. Por eso necesitamos en este momento, cuando pensamos que la Biblia es vieja, que la Biblia no dice nada actual, tenemos en cuenta este salmo que nos dice: en las multitudes de nuestros pensamientos, malos, buenos, tus consolaciones alegrarán mi alma. Pero para que las consolaciones de nuestro Dios puedan hacer efecto en nuestra vida, necesitamos escuchar primeramente la voz de Dios. Por eso hoy te invito a que hoy te arrodilles, que tengamos las rodillas rotas, que se nos rompan los meniscos, que tengamos ligamentos cruzados, que no podamos caminar más, pero que tengamos las rodillas rotas por orar, por hablar con Dios, por tener esa comunicación divina, pero también que nos permita esa comunicación escuchar esa voz de Dios que ilumina nuestro corazón, ilumina nuestro ser y nos da esa consolación a nuestra alma, en la cual uno no se preocupa por lo que pasa afuera, sino que confía en que Dios siempre va a tener una salida, o confía en el plan divino y celestial que tiene el Señor preparado para cada uno de nosotros. Por eso hoy te invito a que podamos escuchar la voz en momentos de angustia o en momentos de felicidad, como decíamos hace un ratito, cuando todo nos va bien, tratar de siempre poder escuchar la voz de nuestro Señor. Gracias por escucharme y te invito a una vez más a que podamos tener una relación divina, y si no conoces a Dios en tu corazón, te invito a que hoy pueda ser el gran día. Te mando un abrazo y que Dios te bendiga.